Bueno, ahí tienen una imagen de las muchas que hay, todas imaginarias, porque evidentemente no tenemos una constancia, digamos, iconográfica, ¿no?, de la muerte de Alejandro, de la muerte inesperada, como suelen ser casi todas. De repente, después de 10 días de una fiebre incesante que nunca se reducía, al contrario iba o manteniéndose, aumentándose, y al final Alejandro muere. Ahí se ve en la parte de la derecha como una de las leyendas que se asocian a la muerte de Alejandro, porque una de las informaciones que tenemos es que no podía hablar, no podía articular palabra, y por tanto tuvo que despedirse de sus tropas elevando la mano mientras todos desfilaban. Pero otros dicen que le preguntaron a quién dejas el reino, y sería la escena que el dibujo trata de representar, y dijo en griego, aparentemente, tocratisto, ¿no?, al más fuerte, que desgraciadamente quizá alguno ya lo haya oído contar en un reportaje magnífico de la BBC. El traductor, haciendo uso de una ignorancia supina, dice al acrastisto, ¿no?, como si fuera un personaje, ¿no?, con lo cual realmente era espectacular. Bueno, sabemos perfectamente casi la hora en la que murió Alejandro gracias a esta tablilla babilonia que tenéis ahí delante, que es un diario astronómico. Eran observaciones que hacían del firmamento los babilonios, que eran bastante ilustrados en ese tema, donde anotaban cosas. No vamos a leer toda la tablilla, todo lo que se puede leer de la tablilla, que es lo que tenéis en la parte derecha, pero hay una información destacadísima, que es la que tenéis subrayada en amarillo. Dice: el rey ha muerto, el rey murió, el rey este es Alejandro. Luego debajo, lo que hay más arriba son observaciones, hay nubes, la estrella tal, y debajo incluso hay precios del mercado en ese día, ¿no? Y meten una información relevante para nosotros, fundamental, de manera que nos permite fechar, cosa rara en el mundo antiguo, como bien sabéis casi todos, ¿no?, de saber cuándo nace o cuándo muere efectivamente una persona. Más o menos siempre hay que ponerle la C, esa pequeñita del Kirka, en torno a... No, aquí sabemos que el día 11 de junio, probablemente en la madrugada, muere Alejandro gracias a esta tablilla babilonia. La causa de la enfermedad no vamos a entrar aquí en ese debate porque no es el tema. Parece que cada vez queda más claro que se trató de una enfermedad vírica, es decir, ahí pongo una noticia de un periódico donde dice: la enfermedad, no el conflicto, terminó con el reino de Alejandro el Grande, porque quizá muchos ya conocéis que hubo un rumor que se debió extender contemporáneamente a la muerte, de que había sido envenenado. Incluso se decía que Aristóteles estaba implicado en la conjura, que el veneno era tan potente que lo tenían que llevar en una pezuña de caballo porque pudría todo lo que tocaba, una cosa espectacular. El librito que tenéis al lado es el libro de un médico. Este autor no es un helenista ni un profesor de historia antigua, sino un médico que ha estudiado a fondo la cuestión. Este es un libro bastante legible, es muy pequeñito, pero este médico, Damiani, junto con un equipo de patólogos y demás, han recientemente ya demostrado casi de manera contundente que efectivamente Alejandro muere de una enfermedad que podría ser la malaria o podría ser algún virus, pero evidentemente de esa razón, no por el envenenamiento. Claro, si atendemos a lo que nos cuenta Plutarco en el texto que veis ahí, que no lo vamos a leer entero, de las heridas de Alejandro en un momento dado, según Plutarco, dice a sus soldados: bueno, yo he compartido todas vuestras penas en batalla, y ahí veis que prácticamente no hay una sola parte del cuerpo que estuviera exenta de herida, ¿no? La cabeza varias veces, ¿no?, el tobillo, el muslo, el hueso de la pierna que se le partió en dos, el hombro que se le dislocó al caer encima del cuerpo, el cuello, y luego la más grave de todas, que es la penúltima, donde dice el pecho, que le traspasaron el pulmón y tuvo una hemorragia que a punto estuvo de morir en el acto, ¿no? Es decir, con esto lo único que quiero demostrar es que el cuerpo de Alejandro no estaba para muchos, a pesar de que era joven, tenía 32, casi 33 años, pero su cuerpo debía de estar perforado por todos los lados, magullado, en fin. Este listado que hace aquí Plutarco es bastante ilustrativo de la condición física de Alejandro. El inicio de la historia científica de Alejandro se ha situado siempre en la obra de este señor que veis ahí, con esa pose tan seria, Johann Gustav Droysen, su famosa Historia del helenismo, que se publicó en 1877, como pone al lado la fecha, pero él publicó con 25 años, nada menos, su obra sobre Alejandro. Luego la incorporó como primera parte de esta monumental Historia del helenismo que publicó ya en una edad más provecta. Ahí citaba una frase, que es la que tenéis ahí, dice: el nombre de Alejandro marca el final de una época del mundo y el comienzo de otra, cosa que se ha venido repitiendo de manera constante, aunque
no siempre se ha articulado el por qué ocurría esto, ¿no? Es decir, por qué Alejandro significa el final de una época y el comienzo de otra. Bueno, Alejandro, todos sabemos que efectivamente hizo una cosa fundamental, que es la conquista de ese enorme imperio que veis ahí en pantalla, que era más o menos, con pocas matizaciones, el imperio persa, el imperio aqueménida, que era el imperio mayor que había habido en la historia hasta esos momentos. Incluso comparándolo con el romano, la cosa sería complicado, ¿no?, de establecer cuál de los dos era más grande. De hecho, el aumento de conocimientos que se produjo con la expedición de Alejandro y en la época post-Alejandro, pues se aprecia, por ejemplo, este sería un esquema del mundo tal y como se concebía antes de Alejandro. Como veis, el mar Caspio es un mar interior, como era en realidad, pero veremos que Alejandro no lo creyó así. El mar Eritreo, que es el océano Índico, grosso modo, ¿no?, pues también se consideraba que era un mar interior y que por tanto podían conectarse por la parte más oriental el Nilo y el Indo. Recordemos que Alejandro, cuando llega a la India, ve cocodrilos en uno de los ríos, en el Hidaspes, y dice, bueno, pues estas son las fuentes, he descubierto las fuentes del Nilo, que era una cosa que preocupaba mucho a los griegos y que, bueno, como todos sabéis, hasta el siglo XIX no se consiguió averiguar. Si veis el comienzo de la época de Alejandro, que sería el mapa de la izquierda, con después de Alejandro, el aumento de esos conocimientos geográficos, sobre todo hacia Oriente, lógicamente, fue espectacular, hasta el punto de que permitió que un estudioso de Alejandría, el famoso Eratóstenes, conocido como el Beta porque, supongo que muchos lo sabéis, porque era el mejor, siempre el segundo, es decir, pero en todas las cosas, el mejor matemático el segundo, el mejor gramático el segundo, cosa que es realmente extraordinaria, ¿no? Bueno, en ese mapa, que no es realmente el mapa que hizo el propio Eratóstenes, del cual no tenemos un testimonio concreto y claro, pero sí este es un mapa hecho por un historiador de la geografía del siglo XIX inglés, Bunbury, que trasladaba lo que él pensaba que Eratóstenes podía haber imaginado. Claro, si os dais cuenta, la parte de Asia es una parte mucho más grande que la de Europa, como se creía al principio, por ejemplo, en el siglo VI a.C., que Europa era más grande que Asia, cosa que obviamente Alejandro demostró que no era así. El conocimiento de la expedición había aumentado y agrandado el mundo de una manera realmente espectacular. Ahí lo tenéis en color, que se ve mejor, prácticamente, y eso que las tropas macedonias y Alejandro llegaron hasta el río Éfasis, uno de los afluentes del Indo, el más oriental, pero tuvieron noticias de que había tierras más allá, porque el famoso océano que teóricamente buscaba Alejandro en la parte oriental nunca lo consiguieron encontrar, y sí, sin embargo, en el sur, es decir, el océano Índico. No vamos, como decía al principio, a esbozar aquí la carrera de Alejandro, dado que no es el cometido para el que estamos aquí, pero sí que conviene dejar claro que Alejandro desde el principio tenía claro que su objetivo era la conquista del imperio persa. Se ha hablado mucho de si Alejandro iba a lo desconocido, si era un explorador, un soñador, en fin, todas estas, iba a decir mandangas, pero bueno, ya lo he dicho, ¿no? Pues no dejan de serlo, ¿no?, un poco, y en fin, las cosas son más claras, más pragmáticas, más precisas de lo que son, ¿no? Ahí tenéis dos imágenes muy significativas. La primera es cuando salta Alejandro a tierra, por primera vez, a Asia, y nos cuenta Diodoro, dice, desde el navío lanzó su lanza a tierra y tras fijarla en el suelo declaró recibir Asia de los dioses como un bien conquistado con la punta de la lanza. Es decir, Alejandro plantaba allí sus armas diciendo, este continente será mío. La otra imagen hace alusión a un episodio muy conocido de todos, que es el nudo gordiano, y quizá lo más interesante es que en el nudo gordiano se decía en el oráculo que el que consiguiera soltar ese nudo que unía el yunque de un carro, ¿no?, a los bueyes que lucían, era muy difícil de ver dónde estaban los nudos porque estaba muy trabado, y se decía que el que lo consiguiera sería el dueño de toda Asia, y Alejandro efectivamente lo consigue, y evidentemente es un indicio más de los muchos que hay que Alejandro va en esa dirección. Alejandro además estaba tendiendo ya desde el principio de la campaña lazos con las élites iranias, las élites, digamos, indígenas, y hay esas dos imágenes, no están, digamos, calificadas, pero la primera, la de la izquierda, es Sardes, donde el gobernador de la ciudad, que es un persa, Mitrenes, le hace entrega de la ciudad después de un pacto con él. Y la segunda imagen corresponde a una de las puertas de Halicarnaso, la ciudad al sur de Asia Menor, donde a Alejandro le costó trabajo conquistar y donde también deja, después de marcharse prácticamente sin terminar la conquista, sin terminar de
conquistar la ciudadela, a la reina indígena local, Ada, que lo había adoptado además como hijo, al gobierno de esa zona, ¿no? Que estaba en esos momentos en manos de un hermano que le había usurpado el poder y que era partidario de los persas. Quizá la imagen más célebre que demuestra esta tendencia de Alejandro a conectar y a contactar estrechamente con las élites iranias y con la familia persa gobernante es este cuadro célebre, ¿no? Hay muchos, de la clemencia de Alejandro, cuando la reina madre, como veis ahí en esa magnífica escena, se confunde y se inclina ante Hefestión en lugar de ante Alejandro. Alejandro era bajito, Hefestión era más alto y más guapo, y por tanto la reina, que no lo conocía, pues pensó que ese era Alejandro. Recordad todos el famoso episodio, pues se da cuenta, pero la dice, tranquila, este también es Alejandro, ¿no? Pero quizá lo que nos interesa aquí, fuera de la anécdota, es efectivamente cómo Alejandro tratará a la familia capturada del rey persa Darío, de una manera como si fueran familia suya, es decir, mantiene todos sus honores, todos sus privilegios, en modo alguno pasan a ser cautivos. Esto es una cuestión bastante significativa en este sentido. También lo es el intercambio de cartas que hacen Darío III y Alejandro en el intento de Darío, después de la batalla de Isos, la segunda, ¿no? Que tiene lugar, de pactar con Alejandro, ¿no? He subrayado quizá, para no leer todos los intercambios teóricamente epistolares, ¿no?, que se hicieron entre uno y otro, cuando Alejandro demuestra, ya en esos momentos, estamos poco después de Isos, 333 a.C., recién iniciada prácticamente la conquista, y Alejandro ya conoce muy bien la dinámica persa. De hecho, si os fijáis en la primera línea, le dice a Darío: te has establecido en el trono contra toda injusticia, es decir, eres un usurpador, que es el mensaje que los persas lanzaban contra antecesores no deseados a los que deseaban, digamos, quitar de en medio. Alejandro conoce ya cuál es la dinámica y por tanto. Y luego insiste mucho en que debes de llamarme señor de toda Asia, no te dirijas a mí de igual a igual o de tú a tú, porque somos diferentes. Y le dice, si buscas tu soberanía, lucha por ella. Es decir, lo que detenta el ser soberano de alguna cosa es haber conquistado militarmente esa tierra. Y Alejandro utiliza en este intercambio diplomático entre los dos dirigentes, que nos transmiten las fuentes, pero que no tiene por qué corresponder exactamente a lo que se dijeron, pero sí grosso modo, y es muy interesante ver que en el último de las líneas, el último punto, dice Alejandro: si hubiera dos soles, el mundo no sabría guardar el bello ordenamiento, la bella armonía, ¿no? Es decir, no puede haber dos soles, solo tiene que haber uno. Es una imagen también muy propia del mundo oriental, en el que ya desde estos momentos, es decir, después de Isos, Alejandro prácticamente se ha sumergido por completo, ¿no? De hecho, en Egipto, la fundación que hace la ciudad de Alejandría, que veis ahí pues un dibujo de los planos, trazando los planos, y luego una vista, por supuesto imaginaria, de lo que sería esa maravillosa ciudad, es una ciudad que los egipcios no tenían. Es decir, la capital egipcia era Menfis, y Alejandro funda una ciudad cuya misión principal sería el control de la zona costera de Egipto, que era una zona muy importante desde la perspectiva de Alejandro, y no tanto desde los faraones, que siempre sus capitales habían estado en el interior. Lo que quiere decir que efectivamente las miras, los objetivos de Alejandro en este sentido eran a largo plazo. La batalla decisiva, la de Gaugamela, solamente la traigo aquí como colación de lo que estamos hablando. Alejandro, el texto de Plutarco es muy significativo, dice: proclamado rey de Asia, venciendo a Darío ya por segunda vez después de Isos, dice, ofreció a los dioses sacrificios magníficos y gratificó a sus amigos, es decir, algo puramente persa, puramente de la realeza aqueménida, esa donación a los amigos, a los de al lado, dice, con dominios y mandos supremos. Y ahí vemos como el águila de Zeus está encima del caballo de Alejandro en esta reproducción, en este cuadro magnífico, ¿no? Su estancia en Babilonia es otro punto clave, ¿no? De hecho, Babilonia será algo la ciudad elegida por Alejandro como capital de su imperio, lo cual tiene mucha más lógica que fuera una ciudad de Macedonia, que estaba en el extremo occidental. La ciudad de Babilonia, que tendría un aspecto como el que vemos en esta magnífica reconstrucción, que siempre había llamado la atención de los griegos, desde Heródoto, que la describían asombrados, ¿no? Les llamaba la atención de sus calles, de sus edificios, del puente que unía las dos orillas de la ciudad, atravesada por el Éufrates, cosa impensable en el mundo griego. Y probablemente Alejandro estuvo más de un mes en esta ciudad. Alejandro no estuvo solo de vacaciones, estuvo también ahí imbuyéndose de toda esa sabiduría babilonia y sabiduría política, de la manera de que Alejandro ya está prácticamente, como decía
hace un momento sumergido o inmerso dentro de este mundo. Algo que continuará poco después cuando llega a Susa, la capital imperial persa, de la que tenéis ahí un plano y una de las pocas huellas que quedan. Ahora se ha seguido excavando, pero no es tan espectacular como Persépolis, evidentemente en el aspecto externo. Bueno, en Susa también Alejandro hace acciones muy importantes, sobre todo al regreso, como veremos, pero también a la ida, es decir, Alejandro va, diríamos, si me permitís la frase, sentando cátedra en cada una de estas ciudades que son capitales, tanto Babilonia como Susa, como las que vamos a ver a continuación del Imperio Persa. Curiosamente hay una que recibe un trato particular que es la más importante, Persépolis, ¿no? Ahí tenéis escenas supuestas, ¿no?, imaginadas, del incendio de Persépolis. Algunos dicen que después de una juerga etílica, ¿no?, en la que todos estaban ya muy subidos de alcohol, y a una cortesana ateniense se le ocurrió la feliz idea de quemar Persépolis y todos fueron detrás de ella, ¿no? Parece que no, parece que se puede decir hoy que la quema, el incendio de Persépolis, sobre todo del palacio real, es algo planificado y perfectamente preparado por Alejandro, ¿no? Es decir, solamente, de hecho los arqueólogos no han encontrado absolutamente nada de valor en la excavación del palacio, es decir, se lo llevaron todo antes de quemarlo, lo cual es bastante significativo. Alejandro probablemente, no vamos a entrar aquí en el significado, en todo el debate, pero probablemente daba aquí el golpe encima de la mesa diciendo: el nuevo emperador, el nuevo rey soy yo. No el nuevo rey de reyes, sino el señor de Asia, que era un título griego. Asia es una palabra griega y con significado griego, no aparece prácticamente nunca en el mundo persa, en las inscripciones persas, y probablemente esto fuese un golpe de efecto, un golpe muy ilustrativo y muy sintomático de lo que Alejandro pretendía. La otra capital decisiva, Pasargada, que es la que tenéis ahí, el palacio, un esquema, y la tumba de Ciro el Grande, el fundador del imperio, al que Alejandro rinde culto, y luego a la vuelta intentará reconstruir una tumba, como la que veis ahí, que había sido saqueada mientras él se hallaba en la expedición hacia el oriente. Bueno, Alejandro nunca se encontró con Darío vivo, a pesar de que algunas leyendas así lo presentan, incluso un diálogo allí moribundo Darío. No fue así, Alejandro llegó ya cuando Darío estaba muerto. Y señalo ahí en la parte de la derecha la región de Hircania, es la región sureste del mar Caspio, donde fue fundamental, a pesar de que la narración de la conquista ahí no se detiene mucho, porque allí el Estado Mayor persa, que había salido huyendo de Gaugamela, cae en su poder. El Quiliarca, es decir, el segundo de a bordo después de Darío, Nabarzanes y otros grandes dignatarios persas caen en poder de Alejandro, y por tanto Alejandro tiene a todo la plana mayor del poder persa a su disposición y por tanto a sus expensas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, que había empezado ya tras Gaugamela, que había proseguido en Babilonia, aquí ya alcanza su máximo esplendor. Otra de las pautas para entender la acción de Alejandro es la fundación de ciudades, pero es curioso porque Alejandro funda ciudades en toda esta parte oriental del imperio. No funda prácticamente, salvo la Alejandría egipcia, que por cierto es la única que conocemos. Ahí tenéis 4 ejemplos, pero que son aproximados. Quiero decir, la primera sería Alejandría de Aria, con interrogantes, que sería la actual Herat, en Afganistán. La segunda es Kandahar, que sería la Alejandría de Aracosia, también interrogantes. La tercera es Begram, en Afganistán también, una base americana, por cierto. Alejandría del Cáucaso, quizá una ciudad muy importante porque era una ciudad de cruce de caminos. Y por último, Kotzen, que está en el Tayikistán actual, a la Alejandría última, la Alejandría final, ¿no? Ninguna de ellas ha proporcionado evidencias arqueológicas que permitan decir sí, esta era, como es el caso de la Alejandría egipcia, pero estos son aproximaciones que nos sirven para ver cómo Alejandro crea una capital, si no encima de la ciudad indígena, de la capital indígena, que serían estas ciudades que hemos visto aquí, sí en las inmediaciones de la misma. Es decir, Alejandro está sobreponiendo su propia estructura imperial a la estructura persa aqueménida. Además, el control del territorio adquiere una importancia enorme con la serie de fortalezas que Alejandro bien conquista o bien instala. Ahí tenéis 3 ejemplos muy significativos, sobre todo el último de Kurganzol, que ha sido bien excavado, que está en un auténtico nido de águilas y que nos habla un poco, pues, de ese control militar del territorio al que Alejandro aspiraba. Y por último, otra cosa importante en esa misión de sustitución del imperio es el castigo ejemplar persa que recibe Besós, el famoso sátrapa de Bactria, el asesino, uno de los asesinos de Darío,
que lo había asesinado evidentemente para salvar el imperio, no porque fuera una persona malvada y demás, como plantean los relatos que tenemos, griegos, de origen griego, ¿no? Macedonio, y como veis le empala prácticamente, le cortan las orejas y las narices, y es curioso porque Arriano, que es un apologista de Alejandro, pues dice, no justifico el proceder de Alejandro, es decir, a Arriano, que le gusta todo de Alejandro, eso no, le parece que ahí se ha pasado, pero es que Alejandro está haciendo el papel que le toca, es decir, del nuevo rey, el nuevo rey de reyes, aunque no se diera a él ese título. Y de hecho, en la imagen de abajo, la famosa proskinesis, que no era exactamente una inclinación a arrodillarse, sino una especie de gesto de respeto, como vemos en el relieve de Persépolis, donde el dignatario persa está, algunos dicen que lanzando un beso, otros dicen que tapándose la boca ante el rey persa. Alejandro intenta imponer con poco éxito a sus compañeros macedonios la proskinesis, pero sí la utiliza y la impone ante las élites iranias que iban quedando a su lado. De hecho, en la India es curioso porque en la India, que es el límite del imperio persa, prácticamente ya no hay fundaciones como las que había habido antes. Las ciudades, por ejemplo, Taxila, que es la que tenéis en la parte superior, hay una larga estancia de Alejandro, pero no modifica la ciudad. Y luego la gran victoria que obtiene en el río Hidaspes contra Poro, le devuelve el reino a Poro y le da territorios adicionales. Es decir, ¿qué está haciendo Alejandro? Está blindando los límites orientales del imperio, es decir, está con reinos que sean afines, con reinos que le deban a él el estar ahí, como era el caso de Poro, etc. Es decir, Alejandro está haciendo la conquista y la remodelación importante de un imperio, ¿no? Otro aspecto muy interesante en este sentido es cómo Alejandro trata de, diríamos, someter a los pueblos que durante el imperio persa habían sido pueblos nómadas, que incluso o no se sometían al rey persa o exigían el pago de un peaje por su territorio. Ahí tenéis tres zonas clave, la de la izquierda es la de los pisidios, en la zona sur de Asia Menor, es decir, este sería el mar Egeo en el sur, lo que veis en la parte de la izquierda. Luego la zona de los Zagros, donde estaban varias poblaciones de este tipo, que los griegos calificaban de bandidos, porque eran gentes pues, nómadas, etc. Y luego la zona del Elburz, que era la zona al sur del mar Caspio, y sobre todo los Tapurios, que es donde señala la flecha. Estos pueblos, que no habían estado sometidos nunca, Alejandro los somete. Es decir, Alejandro no quiere que existan zonas blancas, por decirlo así, zonas sin control dentro del imperio, y diríamos, entre muchas comillas, que pierde el tiempo que no habían hecho sus antecesores persas en someter, en controlar estas zonas internas del imperio. Fija además sus límites por el norte y por el sur, es decir, ya lo había hecho en su campaña balcánica por el Danubio, que traspasa, pero ahí se queda, hace unos altares, hace unas ofrendas, y en el caso oriental, en el río Éfasis, en el último del río Indo, en el más oriental. No entraremos en ese problema de si Alejandro no pudo seguir porque sus tropas se le plantaron, probablemente no fue así, probablemente lo que ocurrió es que Alejandro no tenía ninguna idea de seguir adelante, es decir, Alejandro probablemente ya había llegado donde quería, es decir, al límite perfecto del imperio persa aqueménida. Se enteró que había otras tierras, otros ejércitos más allá, y probablemente la idea que se ha transmitido en las fuentes que nosotros podemos leer, Arriano, Plutarco, Diodoro, de que allí hubo una especie de motín y que sus tropas, es una explicación griega destinada al auditorio griego, más que una aclaración o una ilustración real de lo que ocurrió. Por el sur lo mismo, el sur del imperio, cuando llega al Océano Índico y manda a Nearco que vaya recorriendo toda la parte del Índico, está fijando de manera clara cuáles son los límites de ese imperio. Lo ha hecho en el norte, en el río Yaxartes, el actual Sirdaria, en el río Indo, con sus afluentes, y ahora lo hace en el sur, nada más y nada menos que con el océano. La llegada al océano, que en las fuentes griegas adquiere una prominencia destacada, enorme, realmente encaja muy bien desde la perspectiva persa. Todos los reyes orientales tenían siempre como objetivo la llegada al océano. Incluso llegaban allí, lavaban sus armas. Esto desde los tiempos neoasirios, desde el siglo IX y VIII a.C. Alejandro está actuando en esa dinámica. Y esto lo completa la famosa boda suya con Roxana, que sería la parte de la izquierda. Roxana, Plutarco dice que es un flechazo, pero esto es imposible de saber. Probablemente Alejandro, con independencia de que le gustara o no la tal Roxana, lo que hace es casarse con una princesa indígena, como había hecho su padre anteriormente con otras de la zona
colindante con Macedonia, y con ello soluciona la conquista dificilísima de esa parte del imperio del Asia Central. Curiosamente, con esa boda queda pacificada. Y luego, a la vuelta de la India, en Susa, organiza ese festín enorme de casi 100 bodas de todos sus compañeros, a los que casa con princesas iranias. Él se vuelve a casar nada más y nada menos que con 2 princesas, la hija de Darío III y la hija de Artajerjes, del anterior rey persa. Es decir, Alejandro está consolidando y formando realmente un imperio, ¿no? ¿Cuáles eran los planes de Alejandro y qué quedó pendiente tras la muerte de Alejandro? Bueno, pues ahí tenéis un texto de Arriano, que no vamos a leer porque es un poco largo y no quiero que el tiempo se nos vaya de las manos, pero fijaros que lo que está subrayado en amarillo, pues evidentemente la península arábiga lo tenía a tocar, porque incluso cuando en los últimos días de su vida, ya con fiebre, ya muy enfermo, reunía a sus generales y estaba obsesionado: ¿cuándo vamos a ir a Arabia? ¿Cuándo vamos? Ya tenía prácticamente todo preparado. Se añadían otras conquistas quizá más utópicas, como la de Etiopía, al sur de Egipto, Libia, todo lo que llamaban Libia los griegos, que era el continente africano, sobre todo la parte del norte. Y dice: solo después de haber sometido Libia y Cartago podría denominarse con propiedad rey de todo Asia. Es decir, Alejandro se había dado cuenta que realmente no solamente lo que nosotros llamamos Asia era Asia, sino también esa parte que, por cierto, había sido objeto de las ansias de expansión persa, con Cambises, Egipto, recordemos, y con Darío, que había intentado conquistar la zona de Escitia. Incluso se hablaba de una campaña posible en el Mar Negro, en el Mar Eusino y en la tierra de los escitas, que, por cierto, cuando estuvo en la zona del Sirdaria, Alejandro había aplazado. Ahora mi objetivo es ir a la India, pero no dejaba ni mucho menos cerrada la idea de que pudiera en algún momento volver allí. Esos planes finales fueron prácticamente echados por tierra allí en la asamblea que hubo después de la muerte de Alejandro, pero son perfectamente reales. Antes se ha debatido mucho tiempo si eran puras ensoñaciones, puras ficciones, pero son perfectamente viables, ¿no? Por ejemplo, la construcción de 1000 navíos de guerra, que ya estaba empezando a hacer con astilleros y puertos en Babilonia, en la zona de Cilicia, en la zona del sur de Asia Menor, con una ruta, una carretera que correría a lo largo de todo el litoral africano, con 6 templos suntuosos de una cantidad ingente, 1500 talentos cada uno, con trasvases de población entre Europa y Asia, cosa que era habitual en los reinos orientales, en los imperios orientales que le habían precedido, los persas incluidos, con agrupamientos de ciudades y traslados, como he dicho antes, y luego una cosa muy importante, que es la tumba de su padre. Es decir, aquí todo el mito de si se llevaba muy mal con su padre, si creía que Filipo no era su padre, realmente entre sus planes estaba construir una tumba que superaría en tamaño a las pirámides de Egipto. Creo que esto deja bastante claro cuál era la actitud de Alejandro hacia su padre. ¿Qué ocurre después de la muerte de Alejandro? Un gravísimo problema, que no hay heredero a mano. Entonces, ¿de qué se puede echar mano? Pues por un lado, de Filipo Arrideo, de que les pongo ahí una imagen, una moneda, no hay otra. Filipo Arrideo es un individuo que era hermanastro de Alejandro, era un poco mayor que él y que tenía un problema que no sabemos concretar, probablemente de tipo mental, pero hay una evidencia que demuestra que no era capaz de reinar, y es que sobrevivió. Alejandro se quitó del medio a todo posible competidor nada más acceder al trono, y este, sin embargo, sobrevivió. Quiere decir que no representaba problema alguno. Pero era hijo de Filipo, a fin de cuentas, de Filipo II, y por tanto pues hubo una parte de la tropa, sobre todo la falange macedonia, la infantería, que se decantó por el heredero, por el hijo que quedaba de Filipo II. Y la otra posibilidad era el hijo que iba a nacer cuando muere Alejandro. Todavía su mujer estaba embarazada, nacería 2 meses y pico después, un niño. Claro, la cuestión era, entonces no había escáner y cosas de estas, ¿no? Y no se sabía si era niño o niña hasta que salía, ¿no? Y por tanto, si era niña no había nada que hacer. Fue niño, tampoco hubo nada que hacer, pero era la otra opción. Pero claro, uno estaba en condiciones poco reales de gobernar por sus condiciones, digamos, mentales, y el otro era un niño y por tanto requería un regente. Bueno, eso, como se pueden imaginar, es un cuadro reconstruido, nadie sabe cómo era la apariencia de Rosana y mucho menos del niño de Alejandro IV. Lo cierto es que tanto Alejandro IV como Filipo III, es el nombre que le dan, el nombre de su padre, Filipo III Arrideo, serán asesinados por uno de estos individuos, los llamados diádocos, y prácticamente la línea real de los argéadas desaparece en pocos tiempos después. Estos personajes que suceden a Alejandro
conocidos como los diádocos, los herederos, que es lo que quiere decir en griego. Ahí ven los más importantes, algunos son más que discutibles, no tenemos imágenes seguras, por ejemplo el Casandro no, el Seleuco parece que sí, Antígono el Tuerto tampoco parece que corresponda, Ptolomeo sí y quizá Lisímaco también, pero los demás no, esos son los más importantes. Es curioso el texto que dice Plutarco, ¿no? Dice, si dos gobernantes son tan ambiciosos para adquirir nuevos territorios que ni el mar, ni las montañas, ni los inhabitables desiertos pueden limitar su ambición, ni los límites que separan Europa y Asia sirvieron como barrera a sus ambiciones, dice, ¿cómo puede sorprenderse o esperar, ¿no?, que sus fronteras paralelas, en las divisiones que hicieron después de muerto Alejandro, no chocaran y lucharan entre sí? A veces alguno ha hecho la imagen, que es una imagen un poco, si se quiere, pedestre, pero significativa, es como si la historia, de esas maneras caprichosas que tiene, hay épocas en las que hay personajes mediocres, absolutamente, por ejemplo, la actual, sin ir más lejos, ¿no?, donde no hay nadie que brille, no hay que estar como Diógenes, ¿no?, con el candil buscando allí al mediodía, ¿no? ¿Hay algún ser con inteligencia? No, parece que no, ¿no? Y sin embargo, en ese momento mete la historia a una serie de personajes extraordinarios, impresionantes, que habrían brillado si hubieran estado sueltos, cada uno en una época, pero los metieron juntos, los metieron en el mismo ascensor y el destino era el que decía Plutarco, es que se pelearan entre ellos, y de hecho solo uno, Ptolomeo, murió en la cama, los demás murieron asesinados o murieron en una batalla, ¿no? Por ejemplo, Antígono el Tuerto, como veremos inmediatamente, pues murió con 80 años peleando en primera fila, cosa que es realmente extraordinaria. Este texto sí que no me resisto a no leerlo porque es muy interesante, porque nos da una idea de quiénes eran estos personajes que a veces han pasado por alto. Comentaba yo con Andoni antes, ¿no?, que el mundo helenístico siempre ha quedado ahí a caballo entre Grecia y Roma, y claro, estos personajes parece que pasan un poco veloz, ¿no? Pero fijémonos lo que dice Justino, ¿no?, resumiendo a Trogo Pompeyo. Dice, los compañeros de Alejandro no aspiraban al reino sin razón, todos aspiraban al reino. Eran hombres tan valerosos y dignos de tanto respeto que cada uno de ellos podría haber sido considerado rey. Todos poseían belleza y prestancia física, todos eran personajes. Tal grandeza de ánimo y de fuerza que quien no los conociera los habría considerado sacados no de un único pueblo, sino de todo el mundo. Eran todos macedonios, ¿no? De hecho, nunca antes Macedonia o algún otro pueblo floreció por la abundancia de tantos hombres ilustres. Esto lo escribe un individuo que escribe en el siglo I antes de Cristo en Roma, es decir, han pasado César, han pasado Pompeyo, han pasado grandes ilustres conquistadores romanos, ¿no? Dice que habían sido elegidos primero por Filipo y luego por Alejandro con tanto cuidado hasta el punto de parecer elegidos no para ser compañeros de guerra, dice, sino para ser los sucesores en el reino, ¿no? ¿Quién, por tanto, podría maravillarse que el mundo hubiera sido vencido por la obra de tantos oficiales? Es decir, la conquista se explica fácilmente, teniendo estos generales, ¿quién no conquistaría, no? Dice, desde el momento que el ejército de los macedonios era conducido por tantos jefes que podían llamarse generales, sino reyes, y ellos nunca habrían encontrado otros parangonables a ellos, si no se hubieran visto enfrentados entre ellos, y Macedonia, aunque era una pequeña región, habla desde la perspectiva romana, habría poseído muchos Alejandros, es decir, eran personajes parecidos a Alejandros, y la fortuna, a causa de la emulación a que les impulsaba su valor, no los hubiera armado para su ruina. Es decir, se destruyeron mutuamente porque no había otra salida. Un gran especialista del mundo helenístico, Wolfgang, que es el autor del comentario a Polidio, dice, de hecho, que si Alejandro hubiera vivido más tiempo, que podría haber organizado y coordinado el imperio que había ordenado, pero que sin él, que la supervivencia era imposible, porque se tendía a pensar que estos diádocos no tenían las mismas aspiraciones que Alejandro, salvo alguna excepción, como es el caso de Antígono el Tuerto. Esto no es verdad, es decir, realmente todos estos individuos, desde el primero al último, tenían las mismas ambiciones probablemente que Alejandro, es decir, ambiciones universales, ambiciones de volver a reunir ese gran imperio que Alejandro había construido, porque realmente ya lo había construido, no le había dado tiempo porque había muerto de gestionarlo. Ahí tenéis algunos de estos personajes, pero con dificultades de identificación, por ejemplo, Perdicas, al que Alejandro había dado el anillo, quizá Cratero, como decía Plutarco, el mejor amigo del rey. Festión era el mejor amigo de Alejandro, pero este era el mejor amigo del rey, es decir, el general más fiel y más importante, que murieron muy temprano, pero probablemente los dos podrían haber albergado este tipo de ambiciones universales. Ahí tenéis el reparto que se hizo en Babilonia, es decir, el imperio de Alejandro aparece troceado, no queda otro remedio, pero realmente todos los grandes diádocos
que ahí vemos ya después del segundo reparto que se hizo, cuando ya había habido cambios, porque ya había algunos que habían desaparecido, habían muerto, y ahí veis un poco ya pergeñados lo que serán los grandes reinos helenísticos, los tres grandes, el reino seleucida, que prácticamente correspondía al imperio asiático, el reino ptolemaico, Egipto, y el reino antigónida, Macedonia y el mundo griego. Aquí, bueno, este texto de Plutarco es muy ilustrativo, pero no lo vamos a leer para no entretenernos, pero es donde nos viene a decir que realmente todos se proclamaron reyes en un momento. Empezó Antígono el Tuerto, que debía ser un personaje excepcional, alto, tuerto, debía de dar miedo solo verlo. Repito, con 80 años murió allí al pie de la primera fila del combate. Además tenía como hijo, Filipo había tenido a Alejandro, pero él tenía a Demetrio, el llamado Poliorcetes, es decir, el asediador, un individuo que tenía, aparte de unas ideas geniales a la hora de construir máquinas de asedio, y era un personaje realmente singular, ¿no? Hace relativamente un mes o poco más ha aparecido una nueva biografía, ¿no? A cargo de James Rohn, que es un libro bastante interesante. Lo que viene a decir aquí Plutarco es que realmente todos aspiraban a ser reyes y solamente faltó que se diera el pistoletazo de salida justo cuando desaparecen los últimos representantes de la dinastía argéala, asesinado Alejandro IV, el hijo, asesinado Filipo Arrideo, desaparecida Olimpíade, desaparecida Cleopatra, la hermana de Alejandro, que había sido la gran ambición de todos los diálogos. Todos los diálogos habían querido casarse con ella, que era la manera de conectar con la dinastía argéala y, por tanto, reconstruir, al menos simbólicamente, ese imperio. Ahí tenéis a tres de estos personajes que revelan esa especie de querencia a Alejandro, ¿no? En la moneda de Ptolomeo es Alejandro, no es Ptolomeo, pero aparece con los símbolos, el del elefante y los cuernos de Amón, típicos. La moneda de Lisímaco también es Alejandro, con los cuernos de Amón que se ven, y la de Seleuco no es Alejandro, pero es el caballo de Alejandro, el bucéfalo. De manera que todos estos, por coger este simple ejemplo de estos tres, y luego, por supuesto, el más señalado de todos, el que quizá la mayoría de los especialistas sí que le conceden esas ambiciones, pero no a los otros. No es verdad, ¿no? Como dice, hay un papiro de Colonia, en la línea que os señalo, dice: el objetivo de Antígono era gobernar toda la ecúmene tal y como Alejandro lo había hecho, dice el papiro de Colonia. Ahí tenéis una moneda con un reverso muy claro, Zeus sentado, ¿no? Con el águila, etcétera, muy significativa, ¿no? Esta es la batalla de Ipso, 301 a.C., que es la que, digamos, elimina la figura de Antíoco. Demetrio queda como rey sin patria, por ahí, con su flota y demás, y prácticamente a partir de esos momentos todos los diádocos se proclaman reyes. Vamos a pasar rápidamente revista, para no entretenernos mucho más, en dos o tres casos, como es el caso de Ptolomeo. Ptolomeo se ha dicho siempre que él buscó su refugio en Egipto y ahí, bueno, allá os las veáis los demás, pelearos por lo que queda del imperio de Alejandro, que yo me quedo aquí. No es cierto. Fijaros que lo que hace Ptolomeo nada más morir Alejandro, es apoderarse del cadáver de Alejandro. Ahí veis arriba el suntuoso y estrafalario, ¿no?, cortejo fúnebre que Ptolomeo secuestra, por decirlo así, desvía de su ruta hacia Macedonia y se lleva a Egipto. Y luego trasladan la tumba de Alejandro más adelante al centro de Alejandría, donde veis el mapa de la ciudad con el circulito, la tumba de Alejandro, que se instala en Alejandría. Primero estuvo en Menfis, pero luego en Alejandría, y es curioso que la capital de los Ptolomeos será Alejandría, no Menfis, lo cual es indicativo de cuáles eran sus ambiciones universalistas, y la tumba, insisto, de Alejandro condicionaba prácticamente toda la topografía urbana de una ciudad tan señalada. Luego, además, hay dos ejemplos muy significativos: la famosa gran procesión de Ptolomeo Filadelfo, que circularía por esa avenida enorme que había en Alejandría, la que veis a la derecha, y probablemente sería algo parecido a lo que aparece en ese sarcófago. Es curioso, no vamos a contar aquí esta procesión, que la encontramos descrita en la obra de Ateneo, pero para que os hagáis una idea, los que no la conozcáis, incluso iban árboles con aves que la gente cogía, es decir, la gente se iba ya con la cena a su casa, ¿no? Las aves que iban cayendo de los árboles, que iban circulando en la procesión. Ríete tú de las carrozas estas que hacen en carnavales o en Reyes, con lo que cuenta aquí Ateneo, ¿no? Además, vemos que Ptolomeo Filadelfo, el segundo, no el primero ya, pues, en fin, veamos lo que dice Polieno en el segundo texto. Dice: Ptolomeo dominó desde el Tauro hasta la India sin guerras ni batallas, cosa que no es cierta, pero lo que prueba es esa ambición universalista que tenían. Y el himno de Calímaco lo mismo, ¿no? Viene a decirnos algo parecido, esa ambición universal.
Y lo que ya la demuestra claramente es este texto, que es una inscripción en Adúlide, que se nos ha conservado en un autor ya cristiano del siglo VI después de Cristo, donde dice, de Ptolomeo III, este es Ptolomeo III, y dice, en este caso no lo he subrayado, pero dice prácticamente que Ptolomeo ha llegado al mismo sitio que Alejandro, casi hasta la India, cosa que no era cierta, había llegado hasta Babilonia. Pero lo que Ptolomeo III planta allí como una inscripción en una zona cercana al mar, al actual Mar Rojo, es que Ptolomeo es un gran conquistador que ha llegado prácticamente a los mismos lugares que lo había hecho Alejandro. Seleuco y Dendeiben, Seleuco lo tenía más fácil porque prácticamente su imperio coincidía con el de Alejandro, pero fijémonos el reflejo de la propaganda seleucida que aparece en este texto de Apiano, muy cortito. Conquistó Mesopotamia, Armenia, Anatolia, los persas, los partos, los bactrios, sintomáticos de las conquistas de Alejandro, los árabes, los tapurios, uno de esos pueblos nómadas que aludía antes, los sogdianos, los aracosios, los hircanos, no están en orden geográfico, están simplemente acumulando esa especie de sensación, de decir prácticamente lo mismo que Alejandro, es decir, hasta el río Indo, viene a decir incluso, ¿no? Y este es Seleuco I. Es decir, que el mundo que se define a partir de los diádocos es el mundo de unos individuos que habían aspirado a la conquista universal, igual que Alejandro, dentro de una escala, dentro de una línea que arrancaba ya desde el imperio neoasirio en el siglo 9 y 8 a.C., luego el imperio neobabilonio, siglo 6 a.C., y luego el imperio persa del 6 al 4. Pero es que incluso los llamados reinos greco-bactrianos que se instalan en la zona que veis ahí en azul, tienen esas mismas aspiraciones. Es curioso el texto que resumo ahí de Estrabón, que lo atribuye a un historiador local llamado Artemidoro, dice, dominaron una porción de la India mayor que los macedonios, es decir, mayor que Alejandro, cosa que si uno mira el mapa no es cierto, pero esa especie de ansias de grandeza alcanzaba también, y por supuesto alcanzó después a los grandes generales romanos, tanto Pompeyo, al que veis ahí, como a César, y esa es la portada de un libro reciente de publicación, llama Conquering the Ocean, ¿no? El título es muy significativo, la obsesión que los romanos tienen con el océano, siempre con el océano en mente. Algunos dicen probablemente por Alejandro, pero probablemente Alejandro el océano era simplemente, como hemos visto antes, el límite de su imperio. Pero lo que sí queda claro, sí que queda evidente, es que los romanos aspiraban igualmente a esa especie de renovación del imperio universal. La prueba la tenemos en esta pareja curiosa, Marco Antonio y Cleopatra, Cleopatra VII, la última reina tolemaica, con la famosa procesión que hicieron en Alejandría y las famosas donaciones que tuvieron lugar. Fijémonos, por no entretenernos mucho en el texto de Dion Casio, pero fijémonos cómo reparte Marco Antonio, que es un romano, todavía bajo la legalidad romana. Dice, a Cleopatra la llama reina de reyes, el famoso rey de reyes, claro, era reina, y a su hijo Cesarión, que era hijo de César y de Cleopatra, rey de reyes, que es el título de los grandes reyes aqueménidas. A Cleopatra, otra de las hijas, esta vez de Marco Antonio, Cleopatra Selene, el título La Luna, y al otro, Alejandro, también el nombre significativo, Helios, el Sol, es decir, la simbología que hay en toda esta ceremonia, que algunos han considerado que es pura ficción, pero parece que tiene todos los visos de ser una realidad, revela que incluso cuando estamos asistiendo ya al trasvase, al traspaso del mundo helenístico al mundo romano, que se dará 3 años después con la famosa batalla de Accio, que tenéis ahí, ¿no? La batalla en la que Antonio y Cleopatra son derrotados por Octavio, el futuro Augusto, y vemos que ese futuro Augusto prácticamente cerrará el círculo con esa visita que hace a Alejandría, a la tumba de Alejandro. Recordad que cuenta Suetonio que le rompió la nariz, se acercó tanto, Alejandro estaba momificado y se acercó y le rompió la nariz. Pero de cualquier manera es sintomática y simbólica la visita que hizo a la tumba de Alejandro, porque recordad, quizá alguno lo sepa, que cuando le ofrecen ver las tumbas de los otros reyes tolemaicos, Augusto responde con esas frases lapidarias que él tenía, y dice, he venido a ver la tumba de un rey, no la de muertos, ¿no? Es decir, vosotros no me interesan, solo Alejandro. Y hay 2 textos que pueden cerrar todo este anillo. El texto de Virgilio, un, entre comillas, pero bueno, propagandista de las ideas universalistas, imperialistas de Augusto, dice, les he dado un imperio sin fronteras, imperium sine fine. Y el famoso también de Virgilio,
cuando dice los griegos serán los que se dediquen a ver el firmamento, a modelar esculturas, pero tú, romano, piensa en gobernar bajo tu poder a los pueblos, estas serán tus artes, y a la paz ponerle normas, perdonar a los sometidos y abatir a los soberbios. De hecho, la importancia de Alejandro en el mundo romano es tal que en el único mapa que se nos ha conservado de la antigüedad, aunque, digamos, transmitido a través de una copia medieval, que es la llamada tábula peutingeriana, lo que os pongo ahí es la parte final de la tábula, y veis que ahí aparece, creo que se lee escrito, ¿no? Usque quo Alexander. Hasta aquí llegó Alejandro. Alejandro sigue siendo una figura emblemática en un mapa del mundo romano, que se hace en la época imperial, probablemente ya en el Alto Imperio, y Alejandro sigue siendo, como vemos, una figura fundamental. Pero, como digo, ya una vez hecho el traspaso, la historia en el Imperio bajo Roma, como se dice habitualmente, es ya otra historia, ¿no? Nada más, muchas gracias. Tiempo.